Hola a todos. Bueno, pues voy a intentar, al menos intentar responder a algunas de las dudas que me habéis planteado esta semana. Pero antes quisiera empezar por algo que ya anuncié en un directo y que creo que es muy importante, que también responde a una pregunta que se me hizo la semana pasada. Y es en relación con cómo llevar a cabo el arrastre. Ya sabía yo que esto iba a traer cola. Los ejemplos que veis, o que vais a ver, mejor dicho, porque vuestras preguntas vienen referidos a los ejemplos, ¿vale? Estos ejemplos que veis, en concreto, que son 4, como podrían haber sido 8, como 10 o 16, por ejemplo, veis estos. Veis ejemplos que dice semana 8, tema 1, tema 16, tema 31, tema 8, 23 y 38, por poner un ejemplo. O en otro veis semana 22 y veis aquí un montón de números, el 13, el 14, lo veis bien. A ver, flexibilidad, lo primero. Yo no sé cuántas veces llegué a poner la palabra ejemplo. Creo que no seré suficientemente insistente en decir estos son simples, meros ejemplos, nada más. Lo importante es ver cómo funciona, pero no tanto fijarse en el número concreto que yo he puesto. Si para la semana 9 he puesto que había que estudiar el tema 4, el 14 y el 64, por poner un ejemplo, ahora no sé los que son, no tiene la más mínima importancia. Son simples ejemplos. En tu caso, en vez del 4, el 14 y el 64, pueden ser el 5, el 35 y el 62, 63, da igual. Es que son simples ejemplos. Yo efectivamente hice aquí un planning de llegar hasta la semana 50 y tantos, a la 52, partiendo de que el año tiene 52 semanas. Lo veis, por ejemplo, en el ejemplo 1, y voy describiendo semana 1, tal, semana 2, temas 2, 17, 32. Luego veo saltos, pero yo lo voy describiendo semana tras semana. Veréis, tal. Están ahí todas las semanas. Llego a la semana 15. Temas 8, tema 23. Bien, ¿sabéis lo que no quiero con esto transmitir? Justo lo contrario. Lo que no quiero es que tú te creas que tú en concreto, que me estás escuchando, que estás ahí detrás, cuando llegues a la semana 15 tienes necesariamente que ir por el tema 8, el 23 y el 38. No es así. Si te paras a pensarlo, cuando yo escribo esto, yo no sé ni tu nombre, ni tu oposición, ni el número de temas, ni la extensión que tiene, ni cuándo te examinas. Yo eso no lo sé. Si yo hice aquí esta descripción semanal de semana tras semana, tal, es para que tú cuando lo leas sepas cuál es la forma de hacerlo, pero no porque ese número concreto de tema vaya a ser el que a ti en concreto te toque la semana en concreto. No. Esto es flexible, ante todo, flexible. Lo importante es saber, primero, dividir el temario en bloques y segundo, que llegado a un punto, además se arrastran temas. Mejor dicho, lo repito, añadiendo más datos. Primero, dividir temario por bloques, generalmente 3 bloques. Bloque 1, bloque 2, bloque 3. Segundo, estudiar de cada bloque un tema de un bloque, otro tema de otro bloque, otro tema de otro bloque. Quien dice 1, dice 2, dice 3 temas de cada bloque. A partir de aquí, como ya te he dicho, bien puede ser 1, 2, 3 temas de cada bloque, siempre de cada bloque, con énfasis en cada bloque. Lo importante es ir avanzando con todos los bloques al mismo tiempo. Entonces, si eres un opositor novato, a lo mejor solo llevas un tema en semana. Si eres un opositor avanzado, igual puedes 2. Si eres un opositor mega avanzado y encima llevas ya varias vueltas, a lo mejor hasta metes 5 temas por semana. Entonces los números, evidentemente, entenderás que varían mucho de un opositor a otro. Y si yo he puesto en concreto esos números concretos, es para que tú veas cómo funciona la dinámica. Entonces, dividir en 3 bloques. Coger un número de temas que ha de ser el parámetro normal, es decir, en lo que es la carga de temas que vas a llevar por semana. Y a partir de ir avanzando en cada bloque, de forma tal que coges un tema de un bloque, otro tema de otro bloque, otro tema de otro bloque, así como funciona como punto de partida básico. Y además, y ahora aquí viene la segunda parte de interés del arrastre, llegado a un punto determinado en el calendario, que puede ser febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, esto es lo importante, el que sea en función de tus circunstancias, vas a empezar a traer, además de un tema de cada bloque de los nuevos, de arrastre uno de los del principio de ese mismo bloque. Así, por tanto, si el bloque 1 está comprendido de los temas 1 a 30, cuando llegues al tema 15 o 16, traerás, además del 16, el 1. Eso es arrastrar. Llevar un tema nuevo más un tema de repaso, el 1. Quien dice 16 y 1 podrían ser 16, 17, 1 y 2.
Entonces verás ahí como en función de uno u otro caso los números van a ser los que sean. Te pones gripe, te pones malo, tienes una gripe, una enfermedad, un catarro, lo que fuere, un parón, una bajada emocional, lo que fuere, y pinchas. Entonces de repente a lo mejor no llevas ningún tema o pasas a llevar la mitad. Con lo cual evidentemente es muy difícil de antemano saber cómo va a ser la semana 48. Entonces, lo que quiero que quede claro en este momento, porque veo que esto lo estáis entendiendo justo como creo que no tiene que entenderse, es que el arrastre no consiste en agarrar un calendario y planificar de la semana 1 a la 52 hoy. Es decir, agarras hoy como un loco los rotuladores, calendario, empiezas, según me ha dicho este señor del libro, la semana 1 tal, la semana 2 tal, la semana 40 tal. Entonces, ¿qué te va a pasar? Que va a llegar la semana 40 y tu rendimiento se va a parecer a lo que tenías puesto en el papel como la gimnasia al magnesio. Nada. Como un huevo o una castaña. Absolutamente nada. Porque no funciona así. No. Si yo, repito, ya estoy siendo muy pesado, si yo he dicho que cómo tiene que ser esto de la semana 1 a la 52 es para que tú te quedes con la mecánica de funcionamiento, ¿vale? Lo que he hecho, para que me entiendas, es un viaje de 500 kilómetros con el coche para explicarte cómo funcionaba el coche, pero no sería necesario. A lo mejor habiendo corrido un trecho de 5 o 10 kilómetros ya te lo hubiera explicado, pero he querido hacer un viaje de 500 kilómetros para que te quedase meridianamente claro, no para confundirte. Entonces, no hagas los 500 kilómetros ya, no, quédate con cómo funciona y sabiendo que esto es flexible, ahora sí, semana a semana te vas adaptando. Entonces, partir por bloques, punto 1. Segundo, saber en qué fase de la oposición te encuentras, eso va a marcar el número de horas que estudies. Y luego fijarte una pauta semanal. ¿Cuántos temas semanales vas a estudiar? ¿3? ¿6? Si vas a estudiar 3, que sea uno de cada bloque. Si vas a estudiar 6, que sean 2 de cada bloque. Pero esto va a depender de ti, no de mí. Por tanto, a lo mejor los números 1, 34 y 64 no son correctos, sino que los correctos serían el 1-2, el 34-35 y el 64-65. ¿Te das cuenta? 2 de cada bloque. Por tanto, cuando me preguntas y me dices, es que leo la semana 9 y veo tal, pero yo creo que eso no sería así, tendría que ser tal y tal. No, es que es a priori imposible de descifrar. Hay algo de matemático, hay algo de regular, pero luego hay muchas variables que van a hacer que el avance sea distinto, para mejor o para peor, por cansancio o porque alguien va afilando sus habilidades y cada vez consigue meter más temas, cada vez memoriza más rápido. Entonces el opositor es el que tiene que fijar una meta semanal, siempre intentando ser ambicioso y realista, una mezcla de real ambición, y a partir de ahí decir, así me voy a organizar la semana. Y la planificación yo creo que tiene que agotarse en el mes, como mucho. Establecer, eso sí, un calendario de las 4 semanas que traiga el mes, las 5, como sea, y ahí sí intentar cumplirlo, pero no el año entero. Terminado el mes y siguiendo estas pautas que he dado, ya vendría la programación del mes siguiente. Siempre teniendo en cuenta, obviamente, que lo que se busca en términos globales es dar cuantas más vueltas posibles antes del examen. Pero eso va a variar también en función de muchas circunstancias. Un opositor Nobel no podrá pretender dar 50 vueltas antes del examen si lo tiene dentro de un año, porque las primeras vueltas le van a costar mucho tiempo. Un opositor, en cambio, avanzado, que lleva ya 2-3 años opositando, a lo mejor se puede plantear en un año pues dar 4 o 5 vueltas, e incluso que la última vuelta la pueda dar en 2 semanas antes del examen, porque eso sí es un trabajo previo. Evidentemente son tantas las circunstancias que estos números, repito, son meros ejemplos que tienen que servir para que veas cuál es la dinámica de funcionamiento, cuáles son las directrices a seguir, cuáles son las pautas básicas, pero no porque esos números concretos tengan que cumplirse en tu caso. Así que no te agobies si tú por la semana... No te agobies si en la semana 11 tú no vas por el tema 4934, que yo puse aquí en la página 72. Tú podrás ir por esos o mucho más avanzado, o a lo mejor resulta que tus temas son mucho más extensos, o por lo que fuere, por cualquier otra circunstancia has empezado más tarde y te está costando más. Quiero decir, no te agobies por eso. Lo que quiero que veas es cómo va cambiando de semana en semana, cómo hago yo en estos ejemplos teóricos para que veas cómo te correspondería a ti organizarte para la semana siguiente, ¿vale? Simplemente se trata de eso, no hay más, o sea que no queráis... Por otra parte, me preguntaba ROZG7, ¿qué hago después de suspender? ¿Por dónde empiezo? Es decir, ¿reseteo o sigo tomando los temas allá donde me quede? Bien. A ver, como siempre, hay que ser flexible y no hay una respuesta única a esto, porque va a depender de muchas circunstancias. Os cuento cómo lo hago yo, ¿vale? Que no quiere decir que sea la única forma, la correcta, ni la única, ni la exclusiva, ni la excluyente.
Generalmente, como digo, esto hay que dividirlo por fases, fase 1, fase 2, fase 3, y acordaos de como dije que la fase 1 generalmente no solamente es una fase de inicio, es una fase a la que se vuelve después de haber suspendido un examen o incluso después de haber aprobado un examen, si tienes un segundo o siguiente examen que hacer, volver nuevamente a la fase 1. ¿Por qué? Para administrar las fuerzas. Ya sabéis que yo parto del principio de dividir 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3, 10, 80, 10% aproximadamente, ahí lo tenéis. Ahora no me extiendo más sobre ello. Y cuando se suspende, o bien cuando se aprueba y hay que hacer otro ejercicio, lo conveniente es pasar de la fase 3 a la fase 1. Es como un ciclo cerrado. Fase 1, fase 2, fase 3, termina la fase 3, volvemos a la 1. Y se vuelve otra vez a estudiar más relajadamente. Fundamentalmente menos horas, menos intensidad. Entonces, a partir de ahí va a ocurrir que si vienes de la fase 3, hubieses estado en un nivel de intensidad de estudio tan elevado que te hayas visto muchos temas, te los hayas visto muy rápido y ahora tengas que empezar de nuevo. Yo recomiendo volver a empezar otra vez por el tema 1. El tema 1 de cada bloque, ¿vale? Si estás haciendo arrastre, evidentemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor para el examen llegaste hasta el tema, pues no sé, valdría cualquier ejemplo de estos que antes he estado mencionando. Volvemos a coger un ejemplo. Imagínate que te examinaste y ibas por la semana 50, ¿vale? Un ejemplo, el de la página 79. Y te quedaste, tenías que haber llevado, acuérdate de lo que te he dicho antes, estos números son hipotéticos. En el tema 23, 37 y en el tema 8. ¿Qué haces? ¿Vuelves a fase 1, te vuelves a poner otra vez a estudiar y sigues donde lo dejaste con estos temas? Pues yo creo que no. Yo creo que es conveniente volver a empezar otra vez el tema 1. ¿Por qué? Porque probablemente si has suspendido tengas otra vez una perspectiva de un año o más a la vista. Entonces vuelves otra vez a fase 1, fase de relax y empezar a tomar los temas con más cariño que lo hiciste de la fase 3. No quiere decir que la fase 3 los estudiaste mal, no. Es inherente a la intensidad que el trabajo que se hace en la fase 3 es un trabajo más bien de rescatar lo que se ha trabajado muy duro durante la fase 1 y la fase 2. Pero generalmente esos temas se han estudiado y se han ido manteniendo los contenidos en menor extensión que se hizo en la fase 1 y la fase 2. Me explico. Por ejemplo, si un tema tiene un 100% de contenidos, lo más normal es que antes del examen, yendo prisa, dando repasos tal cual, a lo mejor no tengas tanto contenido como el que tenías cuando te lo estudiaste por vez primera, que lo tenías más nítido, más marcado. A lo mejor ahora tu contenido sobre ese tema se ha limitado a ser un 75% de la materia. Es un ejemplo. En cambio, como volvemos a fase 1, fase de más relax, no pasa ahora si el tema que te toque, el tema 1 otra vez, le dedicamos más tiempo. ¿Por qué? Porque vas a estar cansado, porque ahora vuelves otra vez con la desidia, la desgana, el estado anímico por los suelos después de haber suspendido o no, según se mire. Y bueno, pues es el momento de retomar esto con calma y decir, venga, vamos a tomarlo con cariño, volvemos otra vez a ver el tema 1, fijando otra vez atención en los detalles. No voy a volver a estudiar el tema 1 rápido como lo hice pre-examen, no. Es el momento de volver a profundizar un poco más, porque es el momento en que tenemos otra vez la ocasión de trabajar con pico y pala. Si ha suspendido, bien, puede ser porque no tenía suficiente tiempo de preparación, porque no tenga suficiente experiencia todavía, porque todavía no esté esto suficientemente madurado, o bien a lo mejor porque te falló o te faltó profundidad. ¿Qué mejor momento que el empezar de nuevo para dotar de mayor profundidad? Y qué mejor momento para decir, vamos a hacer un reseteo y empiezo una nueva vuelta partiendo ahora desde el tema 1. Y quien dice el tema 1, dice el tema 1 de cada bloque. De todas formas, yo creo que esto es muy personal, ¿eh? No pasaría absolutamente nada tampoco, todo hay que decirlo. Si te quedaste en los temas 8, 23 y 37, pues continuar en la fase 1 allá donde lo dejaste. Pero bueno, en fin, yo creo que puede ser un buen momento para resetear y para decir empiezo de cero, porque esas vueltas que diste en fase 3 eran vueltas tan rápidas, generalmente eran vueltas tan de avanzar para meterlo todo en tiempo, que no eran suficientemente sólidas. Tampoco eran malas, son las propias de la vuelta de la fase 3, no hay que darle más vueltas, no eran malas, eran las inherentes a la fase 3. Pero como ahora estás en fase 1, creo que es conveniente empezar a dar vueltas y revisiones de los temas más sólidos. De volver a recuperar el detallito de la fecha de tal, de volver a poder entender lo que era aquello que yo no sabía lo que era un rollo de apelación, de poder, en definitiva, es el momento ahora de que ese tema no te lo estudies otra vez en 2 horas. Ahora ese tema, si te lo pasas a estudiar en 4 horas, no pasa absolutamente nada, porque estás en fase 1 y ahora los temas van a volver a dilatarse. Lo importante es que cuando saltes a la fase 2, otra vez vuelvas a imprimir celeridad y otra vez ese mismo tema vuelvas a verlo cada vez más rápido. Pero para eso, previamente, un trabajo de volver poco a poco a la normalidad, fase 1. Siguiente pregunta. Me preguntaba Alicia Gil sobre un temario con 2 bloques asimétricos y que además tiene psicotécnicos, pero resulta que los psicotécnicos son de la misma materia. Y me decía si convenía hacer un arrastre, convenía hacer otro bloque para los psicotécnicos,
y volver a tratarlo de otra forma, como si fuese un tercer bloque o cuarto bloque. Y yo le dije, bueno, mira, Alicia, un poco lo que os he venido contando hasta ahora. En realidad no vas a encontrar nada exactamente igual aquí, porque es imposible que un libro de esta índole se ajuste a todas las oposiciones que hay en el panorama nacional. Son tantas, cada una con sus variantes, algunas con un ejercicio, otras con 2, otras con 3, otras con 4, algunas con pruebas físicas, otras con pruebas orales, algunas con psicotécnicos, otras sin psicotécnicos. Es materialmente imposible poner un ejemplo para todas y cada una de ellas. Entonces lo que quise fue poner 4 ejemplos típicos para que a partir de ahí tú veas cuál se asemeja más al tuyo y lo adaptes. En este caso yo utilicé uno de los ejemplos del de temario asimétrico, ¿vale? También cuando hice referencia al arrastre. En concreto es el ejemplo número 4, que está en la página 89. En este caso era una oposición que tenía 20 temas. Creo recordar que tú, Alicia, me proponías que la tuya tenía más, pero básicamente ocurre lo mismo. Yo digo que es un temario asimétrico cuando ocurre que un tema tiene una extensión de 15 páginas y otro de repente tiene 100. Hay una asimetría. Hay oposiciones, por ejemplo la de jueces fiscales, que conozco muy bien, en que los temas más menos, aunque a cada uno es de su padre y de su madre, algunos más fácil, otros más difícil, generalmente tienen todos la misma extensión, de entre 12 y 15 páginas, ¿vale? Pero hay oposiciones que en cambio te encuentras con que un tema tiene 15 y otro tema en cambio tiene 100. U otras que, aunque sean menos temas, todos son temas larguísimos. Pues bien, tu ejemplo yo creo que sería el 4, que está en la página 89 y siguientes. Y adaptarlo a 2 bloques, en tu caso me parece perfecto por el número de temas que tú decías que tenías. Yo creo que efectivamente lo ideal es partir 3 bloques, pero claro, para partir en 3 bloques lo ideal es que la posición tenga sobre 60 temas y así partes 3 bloques de más o menos 20 temas cada uno. No tiene por qué ser exacto 20 temas cada bloque, pero bueno, en definitiva, no son matemáticas, no son números exactos, no pasa absolutamente nada si haces 2 bloques, ¿vale? En este tipo de oposiciones asimétricas, del ejemplo 4, utilicé una estrategia totalmente distinta, precisamente adaptándose a esa singularidad. Aquí no tomé los temas como temas, aquí lo que hice fue tomar el número de páginas y entonces dividí los bloques, o hice los bloques partiendo del número total de páginas. ¿Veis el ejemplo? Como dije, el total del número de páginas de esta oposición o de este temario son, no sé si eran 2000 y pico. Y entonces a partir de ahí hice la división en bloques partiendo del número de páginas. Lo tenéis en el ejemplo, ¿vale? Ahora no me extiendo más. En definitiva, aquí ya cada tema no vale como un tema. Es que hay temas que valen como 4 temas. Y eso es lo que yo tengo en cuenta a la hora de hacer la división por bloques. Por ejemplo, en este caso era el tema 14, que era el tema monstruo, de 14 páginas. Y dije, oye, pues trata el tema 14 como si fuesen 4 temas, porque en definitiva, si hacemos una media aritmética, vemos que este tema equivale casi a 4 de los otros. Por tanto, que el tema 14 sea tema 14A, tema 14B, tema 14C y tema 14D, y que las partes A, B, C y D, a efectos de organizar tu planificación, sean cada una de ellas un tema. Así que no te intentes estudiar el tema 14 de una sentada, sino estudia la parte A del tema 14 como si fuese un tema, ¿vale? Luego ya lo unirás y harás de todo ello, lo integrarás y en realidad es un solo tema. Pero en fin, así es como hago la división en estos casos. Psicotécnicos sobre estas materias. No creo que merezcan un trato distinto. Es diferente el examen, pero la materia es la misma. Tened en cuenta que esto está pensado sobre cómo dividir y arrastrar. Esto no está pensado para hacer un psicotécnico. Las habilidades, las aptitudes, los mecanismos para hacer un psicotécnico, en principio no tienen mucho que ver con lo que te describo aquí. Lo que te estoy describiendo es un sistema de organización y planificación. Si el psicotécnico va sobre estas mismas materias, la división, planificación y organización que te has hecho para estas materias en principio es igualmente válida, ¿vale? Lo único que varía es la forma de enfocar el examen. De la misma forma, aunque yo no soy partidario de ello, en que algunas personas enfocan distinto un test que un examen de redacción o un examen oral. Para mí el contenido es el mismo. Yo también creo que un psicotécnico, para hacerlo en definitiva, tiene como punto de partida básico dominar la materia. Por tanto, si la materia la vas a tener que estudiar sí o sí, creo que lo importante es que sigas las mismas pautas que has hecho para el estudio de la materia. Y luego sí, preocúpate de cómo en concreto vas a hacer el psicotécnico, pero que eso no se proyecte tanto a la hora de hacer la planificación y la organización. Es mi opinión, ¿vale? Otra cosa es que los psicotécnicos tuviesen otra materia distinta. Otra cosa es que los psicotécnicos versasen sobre algo que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el bloque de materias A o el bloque de materias B. Entonces sí te diría, hombre, claro, pues tienes que tratarlo como si fuesen otro bloque distinto. Pero me preguntaba otro de vosotros, deseando ser anónimo o anónima,
o anónima y anónimo, da igual. ¿Qué ocurre con un temario de 71 temas? Que le han dicho que es mejor por vueltas. Bueno, realmente esta cuestión se resuelve mucho y tiene mucho que ver con, si ya me conocéis, ya habéis visto mis vídeos, en definitiva yo siempre defiendo el sistema de arrastre, incluso con independencia del número de temas. Vuelvo otra vez a la carga. Aquí he puesto ejemplos de temas de oposiciones que tienen menos temas que esos 71. Creo que era el ejemplo número 1, si no me equivoco. El ejemplo número 1 es un temario de 45 temas. Fijaos que mi ejemplo 1 iba ya con un temario de 45 temas y partí del arrastre. Por extensión, creo que un temario de 71 temas también se presta, por supuesto, a seguir el arrastre. Es que para el caso, ¿por qué no? Si en definitiva las ventajas del arrastre, las bondades del arrastre son las mismas que describo siempre. Es que el arrastre es el que, creo yo personalmente, se adapta mejor a la forma de funcionamiento de nuestra memoria por la curva del olvido, Ebbinghaus, según sostienen los autores que siempre menciono, Klein, Bjork. Como básicamente codificamos, procesamos, olvidamos la información, el arrastre lo que hace es favorecer el proceso de memoria, porque lo que hace es rescatar esa información cuanto antes. El arrastre son estudios con olvidos programados. Todos vamos, salvo los superdotados, que no he conocido ninguno en esto de la oposición, todos vamos a olvidar lo que estudiamos. Se trata de recuperarlo cuanto antes. Un sistema de arrastre, precisamente, aunque a lo mejor haga un avance más lento que el de vueltas, permite recuperar la materia antes que el de vueltas. De forma tal que con la vuelta terminas de verte el tema 71 dentro de un año, es un ejemplo, mientras que a lo mejor con el sistema de arrastre, cuando llegas, por ponerte un ejemplo, al tema 16, vuelves a arrastrar el tema 1. Vuelves a ver el tema 1 no dentro de un año, vuelves a ver el tema 1 dentro de 5 meses, 4 meses. Lo recuperas mucho más y por tanto lo afianzas mucho más en la memoria. Por no decir de que te transmite mucha más seguridad, que para mí es otro de los grandes factores positivos que tiene el arrastre. Trabaja un terreno que yo creo que para los opositores es muy importante, que es el de la seguridad y la confianza. La gran certeza de saber que, aunque sea empleando más tiempo, dentro de 3-4 meses te vuelves a ver el tema 1 y lo vuelves a tener ahí. Mientras que si lo vuelves a ver dentro de un año, el tema 1 te va a costar volver a verlo una barbaridad y vas a estar siempre con una sensación de que aquello es mucho más difícil. ¿Se puede aprobar con el sistema de vueltas? Por supuestísimo que sí, si yo siempre lo he mantenido. Conozco mucha gente que ha aprobado con vueltas, conozco mucha gente que ha aprobado con el sistema de números, pero yo en concreto defiendo el arrastre. Entonces, claro, para 45, que para 60, que para 90, que para 71 temas, arrastre para mí, personalmente, sí, siempre. Además, una oposición de 71 temas se presta muy mucho a hacer 3 bloques. Evidentemente, 71 entre 3 no da 3 bloques redondos. Te va a tocar hacer bloques desiguales, pero bueno, eso se corrige. A lo mejor un bloque puede tener 25, otro 25 y el otro tiene pues menos, 25 y 25 y 21, por ejemplo, ¿vale? Y así ya están hechos los 3 bloques. Y a partir de ahí pues ir avanzando un poco del tema de un bloque 1, de otro bloque y por último del último bloque. Y yo creo que sí, si a este opositor anónimo le insisten por otra vía que el sistema de vueltas es mejor, yo respeto la opinión de quien le diga eso. Por supuesto que creo que también se puede aprobar así. Pero no creo que por el número de vueltas se pueda sostener que uno sea mejor u otro. Creo, y esto ya es opinión personal mía, que el arrastre es mejor, opino yo, con independencia del número de vueltas, simplemente porque el sistema, el método en sí favorece la seguridad, la confianza del opositor, permite ver los repasos antes y se adapta más al sistema y al mecanismo de olvido de la memoria. No tiene más. Y bueno, pues seguimos en otra ocasión. Recordad, este es el nuevo canal para resolver vuestras dudas. Si queréis que sea anónimo, recordádmelo, como ha sido la última que he hecho, ¿vale? Y pues nada, que seguimos en contacto. Venga, que espero que os sea muy útil. Hasta luego.